Shalom, hermanos. Primero, antes que todo, quiero empezar dando toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakaha Kodash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra del Molino y saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. En esta lección quiero entrar al tema de no ir tras los quereres de la carne y también el balance de estar en la carne. All right, y al fin del día, man, esta lección lo estoy haciendo para el electo allá afuera. All right, porque afuera del electo, los demás no están adentro de ellos para seguir tras el espíritu. All right, sino van a continuar a seguir tras la carne, man, como el Señor lo escribió, él creó el impioso para el día malo. All right. Y que dice, el electo lo ha obtenido, pero los demás fueron enciegados. All right. So solo el electo va a seguir tras las cosas del espíritu. All right. Empezar aquí en Romanos capítulo 13, verso 12. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. All right? So tenemos que poner las obras de luz, las buenas obras en nosotros, siendo vestidos de ellas, y desechar las obras de la oscuridad, que viene siendo las tinieblas. All right? Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino visto del Señor Yahushua Hamashiach, Yahushua Mesías, y no proveáis para los deseos de la carne. Right? Porque al fin del día tienes dos decisiones, man. Vas a seguir tras la carne, que te va a traer a las obras de tinieblas, de oscuridad, o vas a seguir tras el espíritu, all right, que te va a llevar a las obras de la luz. Now, las obras, que vienen del deseo de la carne, all right, que vienen siendo los deseos excesos, man. All right, que viene siendo excesos, deseos en comida o bebida, o también en otros deseos excesos de la carne, que viene siendo la vanagloria, queriendo ser el número uno, queriendo cosas para ti mismo, al expense, al expense, a ver, deja ver, queriendo algo para ti mismo, teniendo a tu prójimo pagar el gasto, man, al gasto de tu prójimo, man. All right? Queriendo todo para ti mismo al gasto de tu prójimo, man. All right? Tratando tu prójimo mal, porque querías la tuya. All right? Todos estos son deseos de la carne, man, y tenemos que alejarnos de eso. Toda la escritura, el mandamiento del Señor, all right, el espíritu del mandamiento del Señor era para que sigamos tras ese espíritu, man, de las obras de luz, man. All right? So aquí en Gálatas 5 y
2, no, voy a leer un poquito más para arriba. Ah, 16, Gálatas 5:16 dice, digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Ahí esa es la batalla constantemente que estamos batallando entre nosotros, man, porque aún también el electo está en la carne, all right? Y la carne siempre está batallando contra el espíritu queriendo hacerlo bien, las buenas obras, pero los deseos de la carne siempre están ahí, que a veces, te hacen tropezar y haces lo que, uh, y no haces lo que quisieres, que es que seguir tras lo bueno. Y esta es la batalla de fe que tenemos delante de nosotros, ¿no? Porque teniendo fe es, creyendo que el Señor existe y de que Él recompense bueno a los que siguen tras Él, tras su rectitud. All right? You know, so, esa es la batalla, man, de fe. Constantemente siguiendo tras el espíritu, haciendo las cosas que le agrada, you know, tratando y buscando sus misericordias, all right? A la misma vez que, que la carne está ahí peleándote a lo contrario, all right? Pero tú manteniéndote firme, all right? Verso 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis debajo la ley. Y dice, y manifestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Estas son las obras de la carne, man. Queriendo todo en exceso, queriendo cosas al gasto de tu prójimo. All right? Tomen el adulterio, por ejemplo. Tanto querías a esa mujer que no te importó que le pertenecía a otro hombre. So ahora está el gasto de ese hombre. All right? Así de grande era el exceso del querer. All right? Es el querer de la carne, man. Que la escritura te dice, man, si el que comete adulterio, él tiene poco entendimiento, man. Hay cosas que fácil podemos evitar, man. Uh, um, el no comer ciertas abominaciones, man. All right? La lascivia viene siendo los quereres excesos. Puede ser, tomando ciertas cosas en exceso. Las comidas comiendo en exceso, que viene siendo la glotonía, ¿verdad? Los pleitos, los celos, all right? Las iras, el enojo, todo eso viene de querer ese exceso, man. Queriendo ser el número uno, all right? Teniendo celo, no queriendo a ver otro hombre que sea altivado, porque tú solo nomás quieres ser altivado. Esos son los quereres de la carne, man. O estar, enviciado
siempre queriendo seguir tras el deseo de estar tomado, que te destruye tu vida, man. All right. Al fin del día el Señor sí creó la bebida, el vino, para que haga, como está escrito en Salmos 104:14, que Él creó el vino para que haga el corazón de hombre alegre, pero al punto que lo hace en exceso, viene siendo lascivias, ¿verdad? Deseos en exceso, all right? Que eso te puede destruir, man. You know, haciendo cualquier cosa en exceso, man, te puede destruir, all right? Pero si seguimos, dice, uh, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tenemos que alejarnos de esas cosas. Entonces son prácticas que tienden a la muerte, man. All right? Que tienden a pleitos y matancias, man. All right? Verso 22, más el fruto del Espíritu es amor. All right? Que el amor es siguiendo los mandamientos del Señor. All right? Yahushua, el Hijo de Dios, le dijo a Pedro, all right? Le dijo, si me amas, dale de comer a mi ganado, man. So, el amor es no sufriendo pecado a tu prójimo, man. So, enseñándole la buena conducta en cómo vivir es el verdadero amor. All right? Y esos son los frutos del Espíritu, teniendo ese amor, all right? Gozo, teniendo esa felicidad, um, paz, paciencia, all right? Puedes tener felicidad o gozo en de que el Señor nos levantó, nos enseñó entendimiento, all right? De que sabiendo de que el impioso no va a reinar para siempre, que el Señor está en control de todo, all right? Y gozando en la esperanza, all right? Gozando en tu prójimo que también tiene la misma mente, all right? De Yahushua, de Yahweh. Dice paz, all right? No estando en pleitos. All right? Imagínense eso, man. El Señor creyó a los israelitas hacer una gente como la arena del mar, all right? Como las estrellas del cielo. Es un número tan grande, man. All right? Y para que una sociedad así, una nación así, pueda sostenerse, no puede estar así en pleitos, man. Tiene que haber paz, ¿ok? Esos son los frutos del Espíritu, right? Lo que el Señor nos está enseñando, lo que el Señor te está diciendo que sigas, right? La paciencia, right? Siendo paciente con tu hermano cuando él falle, right? Sufriendo eso, enseñando misericordia, right? Perdonando. Dice benignidad, bondad, que viene siendo la buena conducta, right? Dice fe, right? Creyendo que el Señor existe y de que Él recompensa bueno por seguir lo bueno. Mansedumbre, que viene siendo casi lo mismo, no queriendo la suya, sino queriendo lo del Altísimo, man, y pudiendo sujetarse debajo de la voluntad del Padre. All right? Templanza, y es una de las de las palabras que quería tocar, es la templanza, que viene siendo el balance, man, el control de tus deseos, man. El control, saber cómo decir, esto ya es suficiente, all right? Comiendo lo suficiente, estar haciendo todo en balance, no en exceso, all right? Estos son los frutos del Espíritu,
estas son las cosas de que tenemos que estar siguiendo. Dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley estaba enseñando estas cosas. Verso 24. Pero los que son de Hamashiach, del Mesías, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. So si vivimos en el Espíritu, también lo tenemos que poner en obra. All right? No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y esos son deseos de la carne, queriendo ser el número uno, right? Queriendo ser mejor de otro, right? Envidiándose, right? Peleándose por querer, ser correcto. Esas son cosas de la carne, man. Right? El Espíritu nos dice que sigamos estar en paz con nosotros mismos, man. Right? Siguiendo tras la rectitud del Padre. Right? Es Romanos 8 y 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y por eso empieza la lección diciendo que al fin del día esa lección nomás es para el electo, man, porque ellos son los que van a pensar tras el Espíritu. Los demás van a pensar tras la carne. Por eso están aquí afuera matándose, endrogándose, right? Estando haciéndose rameras, siendo adúlteros, porque están tras los quereres de la carne. Lo están buscando el sí mismo al expenso de su prójimo, man. Verso 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está la paz otra vez. All right? Verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. All right? Porque los que están debajo de, los que son designios de la carne, all right? Están contra Dios, man, porque no están sujetos a su ley y ni pueden, all right? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, all right? Porque están buscando la suya, man. Si vamos aquí a regresar a, creo que es Gálatas. Gálatas 5 y 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Right? Y así era todo el espíritu de la ley. Right? Los fariseos y los saduceos, ellos aún no siguiendo la ley 100%, estaban tratando de seguir la ley conforme la letra de la ley, pero no conforme el espíritu de la ley. Right? Y el espíritu de la ley era para que puedas tratar a tu hermano como a ti mismo. Right? Estar en armonía, en paz, man. Right? Pero en realidad lo que seguían, los que estaban haciendo, los fariseos, era poniéndose como seguían la ley, pero dentro de ellos tenían todas esas contiendas, esas envidias, los frutos de la carne, man. All right? So se tiene que seguir el espíritu de la ley, man, que es tratando a tu hermano como a sí mismo, man. Es lo que el Señor nos está enseñando, man, cómo tratar nosotros mismos, right? Y
no yendo tras esos excesos, quereres, man, que te destruyen a ti mismo y, puede ser y a tu prójimo, man. Okay. So, sabiendo todo eso, sabiendo que, you know, este, que no tenemos que seguir tras la carne, también tenemos que tener el entendimiento que aún el electo está debajo de la carne. All right? So, sabiendo no hacer, sabiendo no seguir la carne, pero también entendiendo el balance que estamos en la carne. All right? Aquí por el Espíritu lo vamos a leer en Romanos 7 y dar el entendimiento. All right? Es Romanos 7 y 14 dice, porque sabéis que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Dice, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿verdad? Porque lo que no quiere hacer, es transgredir la ley del Altísimo, transgresar los mandamientos del Señor. Pero por parte de por parte de la carne es contrario al espíritu, y te falla, man, you know, te falla, a veces te pasas, haciendo exceso en una área, all pero, por diciendo que eso, que eso no lo quiere hacer, está aprobando que la ley es buena, de que los mandamientos del Señor sí son buenos. All right. So, sí se tiene que tratar de seguir. All right. Verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, man. All right. Y al fin del día, lo que sabemos es que nadie es perfecto, man. Todos fallamos. All right. Pero el querer, el deseo de hacer lo bueno, sí está en nosotros, man. Pero para ser perfecto y nunca fallar, no está dentro, no está dentro de nosotros, man, porque estamos en esta carne. All right. Pero el deseo para continuar la batalla sí está en nosotros, man. All right. Now, so, sí hay cosas que podemos evitar. So, si se evita, hazlo, man. Si se puede evitar, evítalo, man. All right. Porque como leímos en Romanos, dice, no probáis para los deseos de la carne, man. Que no le estés dando no le provees a la carne, diciendo, déjame darle de comer a los deseos de la carne. No, man. Eso claramente te dijo que no lo hagas. Es cuando sin querer o en tu ignorancia fallas o siendo cayendo o falleciendo, simplemente falleciendo, fallando, man, you know, este, you know, no te vas a sentir bien de eso, sino te vas a arrepentir, como la escritura dice, en el día del pecado, enseña arrepentimiento, all right? Pero en tu mente, dando testimonio de que no querías, que no quieres hacer eso, y como está escrito aquí, dice, dando testimonio,
Salakia. Damn. Salakia. Estábamos en Romanos 7. Aprobando, sino que aprobando que la ley es buena, man. All right. Y aprobando que, el fallando era malo, man. All right. No dando provisión a la ley, man. A la carne, digo. Salakia. All right. Pero deja continuar aquí. Verso 17 dice: de manera que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora, mucha gente usa esto para excusa, para hacer lo que se le pega la gana. Decir, oh, pues todos somos pecadores, deja hacer lo que, lo que sea. Solo decir que bendito sea Dios y ya, no, man, you know, este, apenas lo leímos, no tenemos que dar provisión a la ley, all right? A la carne, digo, salakia. No tenemos que dar provisión a la carne, all right? Y en Romanos 6 te dice que tenemos que ser instrumentos a la rectitud, all right? Verso 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y ese es el espíritu de la ley, man, estar deleitados en la rectitud del Señor, no aborreciéndolo. All right? Porque veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el Señor nos va a librar de este cuerpo de muerte. Right? En Corintios te dice, en un momento, en un pareo del ojo, serás cambiado, y lo corruptible serás hecho incorruptible. All right? Eso va a venir cuando venga el Señor. En eso esperamos, man. All right? Dice: gracias doy a Dios por Yahushua HaMashiach, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Now, la razón por que quiero dar la balanza, el entendimiento, también que estamos en la carne, para que el electo, al fin del día el electo, no, va a hacer lo que es necesario para ser salvado, va a mantener la fe, pero para dar el entendimiento, right? Porque el electo todavía va a estar perdido y va a tener que levantarse y regresarse al Señor, pero dar el entendimiento de que, porque fallamos, no es excusa para tirar la, ¿cómo se dice? La toalla, tirar la toalla para rendirte, man. All right? Porque la escritura aquí en Proverbios, como te dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. So, el hombre justo, man, estando en la carne, va a caer 7 veces, y 7 veces es un número completo. Right? Pero el punto es que él se le va a levantar y va a continuar en la batalla de fe, sabiendo de que el Señor va a recompensar
a los que se mantienen firmes en diligencia siguiendo su rectitud. Los va a recompensar por buenos. Los va a recompensar una salvancia. All right? Pero los impíos van a decir, oh, pues estamos en la carne, vamos a continuar en los deseos de la carne y van a ser dados a la carne. Mas los rectos van a seguir tras el Espíritu. All right? Ese es Gálatas 6:1. Y también la Escritura te dice, de que, ciertos, van a fallar a veces, man, pero digo, man, que, hey, traten de no fallar a lo más que puedan, man, porque también la Escritura dice, que hagan sus suplicaciones al Padre y que ofendan menos, man. So tenemos que ofender lo más ofender lo menos que podemos, man. Que es posible. Right? Pero sí va a haber instantes cuando van a venir las fallas, man. Pero mira lo que se tiene que hacer. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, right? Deja ver si agarro otra versión. Lo hizo un poquito más perfecto. Eso dice más mejor. Dice, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaura al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo para que tú no seas también tentado, man. So, si alguno es tentado y falla, man, restáuralo en el espíritu de humildad, man, de mansedumbre, all right? Considerándote a ti mismo que tú también puedes ser tentado, man, all right? Pero ese es el hombre que en su mente arrepintió y en su mente sabe de que la ley es buena y de que el pecado es malo, man. All right? Y declara que eso no era lo que quería hacer, man. All right? Esa es la batalla que estamos batallando, man. Pero, tenemos que continuar a batallar, man. Es el punto. Ese es el balance, man. También considerando esto, Mateo 12:31. Por tanto os digo, todo pecado y la blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. So todas formas de pecados van a ser perdonados, man. La única que no es hablando contra el Espíritu, hablando mal contra el camino de la verdad, man, que es la sabiduría, el entendimiento, el correcto entendimiento de esta palabra de Dios, man. All right? Porque al fin del día la palabra de Dios, el camino de la vida, el camino de vida, all right, te está enseñando cómo prosperar, vivir en paz y en armonía. Que todo tiende a la vida. Y si tú hablas contra eso es porque quieres seguir tras la muerte, man. Y eso es lo que vas a encontrar, man. All right. Y mira qué tanto de serio es cuando lees 32, dice, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. So ya ven, man, algunos van a hablar hasta contra el Hijo del Hombre, y eso será perdonado, man. Pero hablar contra el Espíritu Santo, eso no. All right? ¿Por qué? Porque estas son la doctrina que tiende a la vida. All right? Y si hablas contra de eso es porque estás declarando que quieres la muerte. Y seguro te va a llegar. All right? Antes que lea esto, voy a leer aquí en el libro de Eclesiástico, capítulo 15.
verso 11. Right, para que vean que es 15, aquí está. 15 y verso 11 dice: No digas, el Señor es causa que yo pecase, porque tú no debes hacer las cosas que Él aborrece. No digas, Él me engañó, porque Él no tiene necesidad del hombre pecador. El Señor aborrece toda maldad y no será amada de los que lo temen. All right. So, el Señor aborrece toda la maldad y no será amada de los que lo temen. All right. Y quería hablar del verso 12 cuando dice, porque Él no tiene necesidad del hombre pecador. Esa es una gran razón también para que no continuar en el fallecimiento cuando falles, man. Porque, la carne falla y, pero no tienes que continuar en ese fallecimiento porque el Señor no tiene necesidad de un pecador, man. Ese hombre va a ser destruido, man. All right. So continúa en la rectitud. All right. Verso 14. Él hizo el hombre al principio y lo dejó en la mano de su consejo. Él dejó sus mandamientos, all right, añadiéndole sus mandamientos y preceptos. Si tú quisieres, guarda los mandamientos y ellos te conservarán y guardarás la fe de buena voluntad. Púsote delante el fuego y la agua, extiende tu mano a lo que quisieres. So, al fin del día tú estás haciendo la decisión a qué quieres seguir, a qué quieres agarrar. Dice la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, esta está delante del hombre y lo que más le agradare le será dado. So, al fin del día es el hombre que está, que está escogiendo. Vas a seguir, ir tras tu carne, los deseos de la carne, a la muerte, o vas a seguir tras el espíritu, a la vida. Dice, porque la sabiduría del Señor es grande, Él es fuerte en potencia y que lo ve todo sin cesar. Y sus ojos están puestos sobre los que le temen, y Él conocerá toda obra del hombre. A ninguno mandó hacer mal, y a ninguno dio licencia de pecar. All right, so, no puede, él no ocupa un pecador, man. Los que están dados a su carne al pecar, ellos van a ser destruidos, man. All right. So, escogen y al fin del día, esto enseña de que al fin del día el Señor creó este mundo solo para a Israel, a los verdaderos israelitas, right? El electo de entre Israel, el electo entre ustedes, dichos morenos, latinos y nativos americanos, y los israelitas dispersados entre las otras naciones que se pueden ver como ellos o no ver como ellos. All right. Porque también te escribió que, que él crió a los impiosos, para el día del malo, pero aún entre ellos te dijo, no les mandó hacer el mal, no les dio mandamiento a hacer el mal. Simplemente que no está en ellos para seguir tras el espíritu, man. So eso te enseña, man, de que todo este mundo fue creado para causa nuestras, man. Esperanzados ser electos, man. All right. Los, los que esperan en su esperanza, man. Los que están en la esperanza de su salvación. All right. Y eso también te lo prueba aquí en Romanos 11 y 7. Dice que pues lo que buscabas Israel, aquello no lo has alcanzado, que es la verdad, el entendimiento.
All right? Mas los electos, lo han alcanzado y los demás fueron cegados, man. Los demás fueron cegados, dieron tras los quereres del carne, las doctrinas del mundo que atienden a la carne. All right? Pero solo el electo lo va a alcanzar, man. Solo el electo va a seguir tras el Espíritu. Por eso empecé la lección diciendo que al fin del día, esta lección es para el electo, man. Y si entienden la palabra, man, siguen tras las buenas obras, man, que viene siendo trayendo el paz, no los pleitos, man. Considerando tu prójimo. Porque ese es el sumo de la ley, man. Para eso es la ley, para que trates a tu prójimo como a ti mismo y también no estés en excesos de quereres, man, destruyéndote a ti mismo, con las borracheras, con el glotonismo, todo estos, estos mandamientos son para que llegues a la vida, man. Y eso es lo que tenemos que seguir si es que queremos la vida. A los demás, hey, declaran que quieren la muerte, man. So, con eso los dejo. Ojalá esta fue una lección edificante. Como siempre, quiero dar toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Akahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra molino que enseñan y reinan bien. Saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Hermanos, hasta la próxima. Les digo shalom y como siempre, abarbabal. Y siguen tras el Espíritu, man. Y aléjense de las obras de la carne, man. Esa es la batalla que está delante de nosotros. Batallen esa buena batalla de fe. All right. Hasta la próxima. Shalom.